crecía socialmente. Gracia para con los hombres, dicen los versículos leídos. ¿Cuál es esta gracia? Hoy veremos la imperiosa pues necesidad de hallar gracia para con la gente, porque hay personas que no saben tener relaciones interpersonales, porque otros no saben tener amigos y otros más no saben tratar a las personas. Por eso la imperiosa necesidad de conocer esta gracia que había en el niño. Y también podríamos además sumar a esto que hay gente con conocimiento, sí, pero que necesita gracia para hacer su trabajo. En este nuevo versículo de Lucas que hemos leído, versículos 51 y 52, se nos dice que Jesús gozaba del favor de toda la gente. Lo que significa que el niño desarrollaba una vida social y emocional sana. Una vida social y emocional muy sana. Por lo tanto, muy equilibrada. Y para lograrlo, los padres tuvieron suma importancia en este asunto, ejerciendo todos los días del crecimiento de este hijo tan especial, una mirada de padre, una mirada de padres que con responsabilidad guiaban a su hijo. Porque los psicólogos, fíjense, los psicólogos tienen una aportación. Ellos nos dicen que la relación materna es crucial, es determinante, es muy importante durante los primeros 5 años de nuestros niños. Durante estos años, si la madre rechaza a su hijo, este podrá crecer con un rencor que lo orillará a rechazar las normas sociales, a su sociedad, a las personas con las que está creciendo alrededor suyo. Es decir, el amor materno ayuda a formar la conciencia del niño, pero además le ayuda a formar su propia identidad. Y qué importante es que crezcan niños con una identidad bien establecida ya, con una identidad adecuada a la de un hijo de Dios y que pertenece a unos padres que están todo el tiempo guiando su vida, orientando su vida. Por el otro lado, los niños que no disfrutan de una relación estrecha con sus padres también sufrirán de muchos problemas psicológicos durante el desarrollo físico y emocional de su vida. Entre otras cosas, podrán sufrir de una baja estima, una estima o autoestima súper devaluada, que les estorbará durante el desarrollo pleno de su potencial. Entonces, así que una vez más exhorto a los padres aquí presentes a que le impriman pasión en el crecimiento de sus hijos, para que sus hijos lleguen a hacer las obras más maravillosas que el mundo conozca, y que digan todos ellos: este es hijo de fulano y de sutano, este es hijo de un matrimonio bien hecho, porque los matrimonios bien hechos se hacen en el cielo para bendición de obras tan preciadas como son nuestros hijos. Así que 2 cosas a resaltar el día de hoy. La primera
es que ahora Lucas menciona que Jesús crecía en sabiduría, estatura y gracia delante de Dios su Padre. Pero esta ocasión añade que también crecía en gracia delante de los hombres. Y es que el desarrollo social es fundamental para la vida del hombre. Yo no entiendo cómo hay personas que se cultivan mucho en la palabra de Dios, pero que son antisociales, que son enemigos de sostener relaciones sanas con las personas que aún se encuentran sin Cristo. Ya dejemos de decir que se encuentran en el mundo, porque todos habitamos en él. Yo no sé a qué le sepa, porque a mí no me sabe conocer al Señor Jesucristo y guardarme todo lo que yo desarrollo en la intimidad y en la vida pública con Él. Yo no entiendo para qué quieres esa gracia de Dios sobre tu vida si tú mismo estás negado a mostrarle al mundo perdido esa gracia que Dios te ha dado. Debemos entonces poner de manifiesto quién señorea en nuestras vidas, José. Debemos poner en claro de quién somos y a dónde vamos. Las clásicas interrogantes de un universitario: ¿quién soy, dónde estoy y a dónde voy? Respondidas con una gracia delante de la gente, diciéndole a la gente: mira, como estás yo estaba, pero ahora Dios ha querido llenar de gracia este bello cuerpo y darle sabor y ponerle un arco iris delante suyo para ser hermoseado por los hombres, en el buen sentido. Dios, cuando hizo al primer hombre llamado Adán, no lo hizo teniendo en su pensamiento solamente a Adán. Dios, cuando decidió crear al hombre, no lo miró a este solo. Dice la Escritura, se interpreta así, que habiendo hecho al hombre y le dio el encargo, el hombre experimentó soledad. Y en esa hora tuvo necesidad. ¿De qué? De pedir su ayuda complementaria. Una ayuda idónea que le ayudara en todas las tareas, todos los encargos que de Dios recibía este hombre. Entonces, en el Salmo 68:6 nos hace ver otra vez Dios que Él hace habitar en familia al desamparado, gracias, al solo. Lo hace habitar en familia, para que este miembro de esta familia interactúe en la vida, se enseñe primero a interactuar con sus hermanos y con sus padres, y después salga a mostrar esa gracia delante de los que están alrededor suyo, sean amigos y sean enemigos, porque Jesús vino a un grupo y al otro. El otro lado tenían los fariseos, que continuamente le acechaban y quisieron matarlo antes de la hora. Pero él salía todos los días a publicar las buenas nuevas de salvación. Ahora sí que ese gran evangelio que a ti y a mí nos han enamorado. Entonces, ¿para qué? Para que interactuemos horizontalmente. Así es de que abre tus brazos
y abraza. Esa es la gracia que Dios te ha dado. Ahora pregúntome yo, ¿habrá algún desamparado aquí? ¿Algún sin familia? ¿Algún desagradable? Todos somos agradables. Todos nos aceptamos y nos recibimos tal cual somos. Y si alguno tiene un poquito más de gracia, péguese así. Esa es la gracia que Dios nos ha dado para recibir sus palabras con alegría y gozo. Y de esta manera pues desarrollarnos socialmente. Jesús, para esta hora, para este momento que estamos predicando de estos versículos, Jesús tenía tan solo 12 años. 12 años de edad. Y entonces por lo tanto Él no era ningún infante que nosotros podamos predicar. De hecho le faltaba solo un año para asumir, escúchenlo, todas las responsabilidades de un varón adulto. Es decir, su mayoría de edad se alcanzaba hasta los 13 años en Israel. Aunque en nuestro México a partir de los 18, ¿no?, se alcance. Jesús, dice en los versículos leídos, crecía en gracia delante de los hombres. Y sabemos, por tanto, que no era una persona que anduviera consiguiendo la aprobación y la aceptación de los hombres y de todo lo que él hacía. Como hay algunos de nosotros que de repente le ponemos más empeño en que se den cuenta de lo que hacemos. La gente que se entere de lo que nosotros hacemos no es más importante. Tú vas a encontrar la aceptación de las personas a tu alrededor porque cuentas con la gracia de Dios. Esa gracia de Dios te abre puertas. Esa gracia de Dios te alinea, te pone un vallado para que cumplas tu misión aquí en la tierra. Él ya contaba con la aprobación y aceptación de Dios su Padre, pero también por ende, el que tiene la gracia de Dios la tiene para con los que están a su alrededor. Nosotros casi que siempre donde nosotros nos plantamos y no éramos conocidos, encontramos mucha gracia. Si por las palabras, si por los toques de amor que damos, pero encontramos mucha gracia. A donde quiera que vamos, encontramos mucha gracia. Yo recuerdo que apenas ministrábamos unos 15 años y que después continuaría el bailongo. No estaba en nosotros, el padre no ha recibido al Señor, solo la madre y la hija y los hijos. Y yo les dije, me lo advirtieron tantito antes de comenzar la ceremonia, yo les dije no tengan problema. Nosotros haremos lo que esté en nosotros y Dios se encargue de los otros. Y al día siguiente compartimos juntos, porque casi toda la familia asistió a ese lugar desde diferentes puntos en Aguascalientes. Y allá compartimos la vida al día siguiente en un lugar increíble, en una gran comida. Y ahí unos a otros nos recibían. No por ser de Cristo nos cerraban las puertas. Encontrábamos mucha gracia en ellos. Se despidieron con mucho afecto. Es decir, tú muestra a Jesucristo tal cual Él es. No adoptes posturas religiosas de otras personas. No robes la gracia de otros. La gracia de Dios te ha sido impartida de manera particular, personal. Y el mundo estará para abrazarte, para recibir todas y cada una de tus palabras. Eso es gracia de Dios. Buscando agradar a la gente, Jesús jamás buscó esto.
No podemos pues hablar de que Jesús anduviera buscando agradar a la gente, sino de observar o de obtener, mejor dicho, un sitio, sí, en su sociedad, en la sociedad norteña de Palestina, llamada la Galilea de los gentiles, despectivamente, por los judíos, y de ganar el respeto de cada uno de los de su pueblo, donde creció, Nazaret de Galilea. Vaya que eran difíciles los habitantes de Galilea, llamados nuevamente la Galilea de los gentiles, quienes eran considerados bárbaros hasta en la manera de hablar. O sea, como que te hablaban, ¿qué pues, vato? Ese vato loco. Y tienen muchas frases y bien golpeadas. Así también hablaban los de Galilea. No eran para nada bien estimados por los del sur, que eran los espirituales, porque eran acusados que 600 años antes se habían mezclado con sangre de otros pueblos, de otras naciones. Entonces eran los llamados impuros en su fe, o no puros en su fe. Había un dicho: si alguien quiere enriquecerse, que se vaya al norte. Pero si alguien desea adquirir sabiduría, que venga al sur. Este pues era el dicho con el que el orgullo rabínico distinguía entre la riqueza material de Galilea y la supremacía en la erudición tradicional o espiritual que pretendían las escuelas de Judea del tiempo de Jesús. Y así las despectivas y despreciativas palabras de Natanael. Juan 1:46. ¿De Nazaret puede salir algo bueno? Y la reprensión de los fariseos a Nicodemo. Juan 7:52. Escudriña y ve que de Galilea nunca ha surgido ningún profeta. Y fue salpicada con la burlona pregunta todavía: ¿acaso eres tú también Galileo? Sin embargo, y a pesar de que Jesús no encontró un ambiente espiritual adecuado, los habitantes de esta región de Galilea le presentó a Jesús las más grandes oportunidades para proclamar las buenas nuevas de salvación. Porque escúchenlo, las multitudes no eran como lo señalaban los religiosos rabinos. Eran estas personas perspicaces, muy agudas para buscar las verdades y encontrarlas, despiertas e inteligentes. Eran gentes de pelea, sí, y de levantamientos contra el Imperio Romano también. Tanta fue su sublevación que el Imperio Romano destruyó toda una ciudad y crucificó a cada uno de estos. Crucificó alrededor de 2000 hombres al norte y al sur, entre kilómetro y kilómetro de esta ciudad, Séforis. En el tiempo de Jesús se levantó un tal Galileo, Judas Galileo, y este hombre fue rápidamente aplacado. De una manera y otra, este pueblo norteño tenía grandes diferencias, si no en su fe totalmente, pero sí culturalmente. Y estuvo en continuas luchas contra el Imperio Romano que los gobernaba. Tenían a un delegado pues político, y en la persona de Pilato. Y Jesús, aún y a pesar de estas diferencias con los del sur, con los de Judea, no se apaniqueó y no encontró tampoco partida, tampoco fue ganado ni influenciado, ni por los norteños ni por los del sur, que eran completamente religiosos.
Él guardó su personalidad, su identidad. Hay un salmo que para esta ocasión me lleno la boca de comentarlo. Es el Salmo 119, versículo 83, que dice: como a humo. Alguien pónganmelo en pantalla. ¿No funciona? Léamelo a alguien, por favor. Porque estoy como el humo, como el odre al humo. Escúchenlo. Pero no he olvidado tus estatutos, tus mandamientos. Qué importante es que aun cuando la sociedad alrededor tuyo esté pudriéndose en pecado, tú no olvides las palabras de Dios para tu vida. Tú guardes cada uno de sus mandamientos. Porque así como un odre, una olla, mejor dicho, de barro, conocida por nuestros antiguos, manejada, usada por ellos, y era puesto sobre un fogón de madera que uno hacía para cocer, para calentar los frijoles, el café, etcétera. Escúchelo bien. Por fuera se ponía de un color negro, oscuro, por lo mismo de la madera. Resulta de que por dentro guardaba su color, el color de los frijoles bayos. Ese era el color que había dentro de la olla. El color de la carne, ese era el color que permeaba. Estés tú expuesto en una sociedad mexicana tan conflictiva de esos últimos tiempos, pero tú no pierdas tu color. Si Jesucristo te ha emblanquecido, te ha hecho resplandecer desde adentro, tú no te ennegrezcas con las circunstancias que están pasando a tu alrededor. Pueden estar cambiando según las modas, pero tú no cambies. Tú permanece a pesar de que la gente cambie, de que tus vecinos cambien, de que tus vecinos se estén ennegreciendo de inmoralidad. Tú no cambies. La vida y la salvación, Dios se la proveyó a una sola persona. La salvación, decimos todos, es personal. Cuida entonces tu salvación con temor y con temblor. Guarda tu color y seguro que tú estarás con Él. Ahora sí que en el paraíso. Jesús creció en gracia para con los hombres de este distrito en Galilea y no dejó que la influencia de ellos lo cambiara en su carácter. ¿Repites conmigo? Porque el carácter de Jesús nunca sufrió modificación ni reajuste. Fue el mismo en todo momento, poseyendo el mismo equilibrio y armonía de principio a final. En la majestad de Él se combinó perfectamente con la mansedumbre. ¿Tenía majestad? Sí, porque era rey y rey de los reyes. Sin embargo, Él supo combinar perfectamente con otra preciosa virtud: mansedumbre. En todo tiempo fue manso. Y le decía a los hombres que lo escuchaban: venid y aprended de mí, que yo soy manso y humilde de corazón. Tenía dignidad y la supo emplear con la condescendencia. Grandeza, consciente él que tenía grandeza, pero fue sencillo, sin ninguna ostentación. Poder, pero con misericordia. Justicia,
pero con benevolencia. Indignación contra el pecado, no contra el pecador. Compasión tierna, ahora sí, por el pecador, etcétera. Por todas estas virtudes es que no le costó ningún trabajo entrar en el corazón de todos los oyentes de su tiempo. Así fueran galileos, norteños, mal hablados, así fueran los del sur, todos llenos de religiosidad y de apatía. Él entró en el corazón de todos ellos, tanto que alguaciles pertenecientes a esta secta de los fariseos, mandados para vigilarle, y si escuchaban una palabra impropia, no adecuada, lo encarcelarían y lo matarían antes de la hora. Y estos, regresando a los que los habían mandado, dijeron: no hemos oído hablar a un hombre como este. En este hombre hay autoridad. En este hombre hay palabras más inteligentes que la de los hombres. Y entonces las autoridades les dijeron: ¿qué? ¿También ustedes son cristianos? Jesús, no cabe dudas que fue el parteaguas de la historia, como también el parteaguas de su sociedad. Él supo unir, él supo mantenerse viviendo como era una persona íntegra. No se convertía a ellos, ellos se convirtieron a él. Y ese es el mandato en el libro del profeta Jeremías: conviértase ellos a ti y tú no te conviertas a ellos. Este es un hombre que cada día que lo conozco más, me enamora más. Este es un hombre que tan solo leer sus palabras, todo lo que se describe de él, me inspira a imitarlo más. Y entonces aquí viene la diferencia. Nosotros no tenemos ninguna religión, porque la religión son un conjunto de ligaduras que atan, asfixian tu vida hasta que la matan. Él vino a establecer una relación. Yo estoy en una relación con mi Dios. Y dirá Pablo, Dios, hablando del Padre, relacionando al mundo a través de su Hijo. Entonces, son tiempos diferentes los que te tocan vivir a ti y a mí. Esta gracia que había en Jesús hacía amar a pesar de. Habían muchas diferencias culturales, habían muchas diferencias hasta de partidos, habían muchas diferencias entre el norte y el sur, pero él supo convivir en medio de ellos sin ser jalados, pues, sin ser jalado o atraído por la influencia de estos grupos. Él sabía bien quién era, para qué había venido al mundo, y esto lo guardó de toda influencia. ¿Tú sabes, por cierto, a qué has venido al mundo? ¿Tú sabes, por cierto, a dónde vas después que mueras? Si hay alguno indeciso todavía por ahí, nos vemos más al rato. Repites conmigo: en gracia, para con los hombres. Jesús crecía socialmente. Él halló gracia delante de aquellas personas que se enfocaban en lo espiritual, como eran sus padres. En el libro de Lucas 2, versículo 51, ya leído, nos habla así:
Entonces Jesús creció en una familia numerosa con un padre que era carpintero y que le enseñó ese oficio. El oficio de carpintero incluía reparaciones domésticas, como la fabricación de muebles y también la construcción de implementos agrícolas tales como el arado y los yugos, que se le ponía a los bueyes para hacer la tarea de la siembra. Y entonces él sacar la enseñanza. Mateo 11:29 dice: venid a mí todos los que estéis cargados y cansados, que yo os haré descansar. Recibido, tomado, ponedse cada uno el yugo, un yugo, dice, porque ligera es mi carga y fácil de llevar. Un yugo hacía caminar a uno como a otro. Así es, mismo yugo, él lo trae aquí, lo revela. Como que es algo que él hizo muchas veces con sus manos, muchos arados, muchos yugos para la siembra. Y entonces de ahí trae mucha enseñanza objetiva para nuestras vidas. Que así como dos animales eran puestos en una yunta para producir lo mejor del trigo, arar mejor la tierra, se escogía un animal fuerte con un animal o anciano o viejo, pero ya experimentado en esa labor, con uno joven. El joven aprendía del viejo, y el joven muchas veces se llegaba a herir el cuello de donde era tomado con el yugo, porque él no quería esa tarea, no quería ese trabajo. Así pasa con la vida tuya y mía. Muchas veces no amamos sus palabras y queremos hacer nuestra voluntad y no la de él, y por eso nos lesionamos todas las veces que lo intentamos. Entonces él hacía todo esto enseñado por su padre. Durante todos estos años él creció y se desarrolló tanto física como espiritualmente según la voluntad de Dios su Padre, plenamente consciente pues de que Dios era su Padre, pero sujeto a sus padres terrenales, es decir, siendo obedientes a ellos, lo que lo hizo encontrar gracia y favor delante de los hombres. Escúchalo bien. Por otro lado, la frase de vivía sujeto a ellos, que eran sus padres, le hizo encontrar también gracia ante los hombres. Siempre una sujeción a los padres será bien apreciada por la gente, y también lo contrario. Y es que además es difícil pensar en cómo el creador del universo se sujetó, escúchenlo, a la disciplina de dos seres humanos. Pero te recuerdo, Jesús vino 100% hombre. Esto habla mucho del Hijo de Dios, que sabe que ciertamente su Padre verdadero está en los cielos. También nos habla de la importancia de que los hijos permanezcan sujetos a sus padres, y de que los padres mantengan sujetos a ellos, a sus hijos. Porque ciertamente no está escrito como una mera referencia, nada más que hay que mencionar, escúchalo, sino como un modelo de lo que es correcto. ¿Qué es correcto entonces? Mantener a los hijos sujetos a nosotros como padres. Este es un mandamiento que trae mucha bendición, porque a los que cuidamos, a los que guiamos, son herencia de Dios. Es decir, nos los prestaron, o nos favoreció el Padre Celestial con la paternidad en nosotros, confiándonos hijos, que son especial tesoro delante de Él, y cada uno de nosotros respondiendo cabalmente, porque habrá gran galardón y recompensa para aquellos que sepan trabajar esto en sus hijos responsablemente. Jesús encontró gracia delante de sus verdaderos discípulos. Juan 6:68. Las palabras que Jesús les hablaba a sus discípulos verdaderos eran espíritu y vida. Eran palabras cargadas de todo lo eterno, de lo que no es de este mundo. Y ¿qué es más importante? Lo que hizo que sus verdaderos discípulos permanecieran en su compañía. Pero escúchalo, habían discípulos que no eran verdaderos.
Estos, al sentirse ofendidos en este capítulo, al sentirse ofendidos por las palabras de Jesús cuando les dijo que solo lo buscaban por la comida que Él les daba, ellos se sintieron ofendidos y se fueron. Y además les dijo que la carne para poco aprovecha. Pedro, sin embargo, un verdadero discípulo, le dijo al Señor: tú enseñas la doctrina que lleva a la vida eterna. Tú enseñas la doctrina que lleva a la vida eterna. Si te dejamos, no hay nadie más con quien podamos ir. Dejarte sería sellar nuestra condenación. Estas son palabras de discípulos verdaderos de Jesús. ¿Serán tus palabras? Yo siento que sin Él pierde valor mi vida. Pierdo disfrute. Pierdo el placer de estar aquí frente a ustedes. Si no estuviera Él aquí, yo inmediatamente me bajo. Cobra sentido nuestra vida. Además, también halló gracia delante de la gente religiosa sincera. Gente religiosa sincera. Yo he pensado que cuando Dios en su palabra en el Antiguo Testamento llega a expresar que Él pasará por alto la ignorancia de muchos, yo pienso en estos. Llámense católicos, romanos, llámense testigos de Jehová, llámense como se llamen estos grupos, si ellos son sinceros en su fe, van a ser salvos. Ese es mi pensamiento. Él encontró gracia delante de un hombre llamado Nicodemo. Era maestro, era autoridad. En esta secta, en este grupo, el más importante en Israel. Prácticamente los fariseos gobernaban al pueblo. Y en esa hora él procura salir de noche para no ser visto y expulsado de este grupo religioso. Reprendido, que sí fue reprendido varias veces, pero no en esa hora. Él salió para buscar al verdadero maestro y conocer muchas verdades, con la intención de regresar al grupo y entonces impartirles las verdaderas verdades, valga la redundancia, y que son eternas. Entonces Jesús se movía entre muchas personas con diferentes pensamientos y doctrinas, y supo mantenerse desde un principio hasta un final. Hay a muchos aquí a los que yo les he expresado de manera personal y particular que la salvación hay una inicial y otra final, y que entre una y otra, así como del plato a la boca se cae la sopa, muchos se pierden. Inician muy bien y después terminan fuera del plan salvífico que Dios le expresa a la humanidad. Que no te pase eso a ti. Tú mantén la identidad que tienes en Él, hazla crecer. No solo crezcamos para los lados, crezcamos con gracia. No solo crezcamos en sabiduría, crezcamos con gracia. La gracia es fundamental. Hay personas tan pequeñas físicamente, pero tan agraciadas. Lo que le falta a los grandes, a los altos. Sé una persona que sepas convivir con tus vecinos. Sé una persona de influencia.
que cuando te toque partir, digan, aquí vivió un justo de Dios, un hombre puro corazón. Algunas veces no halló gracia. Tampoco tú te desalientes cuando veas que no tienes gracia delante de otros, que no son espirituales como Pilato. Aunque Pilato declaró varias veces que este hombre era agraciado para con él. Lo dice en Mateo 27, 18 y Juan 19, 4 al 6. Hubo otros más que no le recibieron. Juan 1, 11. Vino a lo suyo y lo suyo no le recibió. Y a pesar del rechazo, él no dejó de relacionarse con ellos y de mostrarles su gracia y favor a las multitudes enfermas y emproblemadas que necesitaban de su gracia. Como cuando te quieren meter la medicina cuando eras más pequeño y esta sabía bien feo, ¿no? Entonces tú renegabas y volteabas tu rostro y sobre todo tu boca. Así es. Él también encontró ese tipo de personas que se resisten todo el tiempo para recibir sus verdades y que al fin y al cabo, de un modo u otro, les mete las palabras de Él y terminan a los pies de Jesucristo en un lugar como este. Dice el apóstol Pablo, para terminar, en cuanto dependa de nosotros, debemos procurar hallar gracia delante de todos los hombres. Romanos 12, 18. O sea que los cristianos no debemos ser provocativos, ni contenciosos, ni partidistas. Apartidistas debemos ser contra los que no quieran recibir nuestra gracia. Debemos quitar de nuestras bocas el dicho, no soy monedita de oro para caerle bien a todos. No, estás para caerle bien a todos, y mucho menos esa monedita de oro. Pero de todos modos, pues, y ante todo, debemos amar, llenarles de paz. Repites conmigo, hay una frase aquí que me formulé. Debemos amar la paz, hacer la paz y estar en paz los unos con los otros, aunque muchas veces no reciban nuestro testimonio. Que si porque Dios nos perdonó, que si porque Dios nos prospera hoy en día, que si porque Dios nos promociona, que si porque Dios nos llena de bendiciones todos los días, y fuimos antes pecadores que hicieron esto y aquello, y no nos quieran perdonar por tanta gracia de Dios, dejémoslo a Dios. Pero tú comparte de lo que Dios te ha dado. Por último, en toda esta miniserie de 4 etapas, cuando vimos pues las 4 etapas del desarrollo humano, vimos que Jesús creció perfectamente en cada aspecto de su vida y agradó a Dios con todo su ser. Mientras crecemos físicamente, se espera que también crezcamos mentalmente, que es en sabiduría, espiritualmente, es decir, en gracia para con Dios, y también socialmente. El crecimiento en el Señor es para salvación, así que nuestro crecimiento sea desde hoy el mismo, para salvación de los unos por los otros. ¿El Señor Jesús fue un hombre perfecto? Pregunto yo. ¿De carácter maduro a la perfección? Pero a la luz de las Escrituras vemos que Él fue adquiriendo esto, madurez, a través de cada uno de los procesos de su crecimiento. De igual manera, nosotros como cuerpo de Jesucristo necesitamos crecer, fortalecernos y llenarnos de sabiduría, muy especialmente del tipo de sabiduría que proviene de Dios, que trae gracia para con los hombres también. Entonces, cada uno de nosotros procure crecer en estas 4 etapas, y yo le digo y le aseguro una cosa: un galardón como mínimo le está haciendo o le está esperando en el reino de los cielos.
Pero una bendición física o material te está esperando saliendo de estas 4 paredes. Que el Señor te bendiga mucho.